provecho. Van a perdonar ahí que me tuve que ir a unos segundos, pero me llamaron alertando que en el Congreso de la República quieren, por una moción privilegiada, promover en este momento la aprobación de la ampliación de mandato en la sesión extraordinaria del día de hoy, sin la respectiva iniciativa de reforma constitucional. Cabal, me acaban de llamar de los medios que está trascendiendo por denuncias de otra bancada que quieren meterlo como una moción privilegiada el día de hoy en la sesión extraordinaria que está convocada para las 11 de la mañana. Entonces ya están ahí. Hay bastante tensión ahorita en el Congreso porque prácticamente un criterio muy propio. Si lo hacen de esa forma, estarían dando un golpe desde el Estado al régimen democrático guatemalteco. O sea, realmente el momento es tenso en el Congreso de la República ahorita. Ya vieron ustedes lo que sucedió el día de ayer, digamos, la ampliación del presupuesto de manera muy irregular, con única y exclusivamente 80 votos. Estamos frente a una de las peores legislaturas que ha tenido la democracia guatemalteca en los últimos 30 años. El peor Congreso, la peor legislatura que ha tenido este país desde la apertura democrática. Realmente preocupante porque eso lo que hace es todavía agudizar más el escenario que hemos estado debatiendo. Mucho de la responsabilidad de, si me echan una manita con la máquina les voy a agradecer, mucho de la responsabilidad de lo que está sucediendo a nivel económico, social y tiene que ver con lo político. Y las élites tienen, y sobre todo las élites políticas tienen una gran responsabilidad para por lo menos buscar cambiar lo que está sucediendo. Entonces, buen provecho. Siento haber empezado con malas noticias, pero ojalá que en este momento se hayan llamados a la prudencia en el Congreso de la República. Vamos a evitar legislar de manera irregular, de tal forma que afecte al país en su estructura más profunda. Muchas gracias, licenciado. Voy a retomar ahora esta segunda parte. Voy a terminar de armar la fotografía completa y luego ¿qué podemos hacer frente a esto? Porque la idea no es dejarlos aquí con una visión negativa del país hermoso en el que vivimos. Además, es un país con muchas riquezas. Hay formas de poder cambiar esta realidad y esa es precisamente la parte de cierre de esta mañana. Así que yo retomaría haciendo todavía algunas reflexiones en la parte económica que tienen que ver con el empleo y desempleo. Hablábamos antes de irnos al primer corte que hay una gran cantidad de población dedicada a actividades de economía informal que están autocontratadas, es decir, son sus propios jefes y jefas. Sin embargo, esas economías no son estables, es decir, no permiten tener todo el ingreso necesario para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, la economía informal brinda algunos recursos para la subsistencia económica, pero no garantiza el nivel de vida. Y por lo menos el 60% de la población está en desempleo o buscando empleo. Y este dato me pareció muy importante planteárselos porque esta es la pirámide de la población económicamente activa de Centroamérica para los próximos años. Aquí está la proyección hasta el 2025. Y esta nos ratifica un poco el comportamiento demográfico de nuestro país. Al inicio hablábamos que teníamos una alta propensión a la vida. Y claro, entre más población, tenemos más población que puede trabajar. La población económicamente activa es precisamente ese segmento poblacional que anda buscando trabajo y que logra llegar a un punto de encontrar trabajo. Cuando vemos la pirámide poblacional de Guatemala, es la más, digamos, con la tendencia al alta más grande. Fíjense ustedes, Guatemala tendría para el 2025 la población económicamente activa más grande de Centroamérica. En este momento, la población económicamente activa de Guatemala es de 6.2 millones de personas. 6.2 millones, el 63% de la población anda buscando o tiene trabajo.
De esa población económicamente activa vamos a encontrar que cada año se incorporan a la población económicamente activa 200,000 jóvenes más. Cada año. Cada año se gradúan del nivel medio por lo menos 200,000 jóvenes. Todos a buscar trabajo. O una buena parte de ellos, no todos. Algunos logran tener la posibilidad de continuar sus estudios a nivel superior y entonces se dedican a eso, pero una buena parte de esos 200,000 jóvenes van a salir al mercado laboral a buscar trabajo. El 29% de nuestra población económicamente activa en Guatemala oscila entre los 15 y los 24 años. La población en edad de trabajar en Guatemala empieza a los 10 años. Es decir, que desde los 10 años hay ya guatemaltecos produciendo. Y un buen porcentaje, estamos hablando de que el 29% del total de los trabajadores de este país oscilan entre los 15 y los 24 años, Claro, de esos 200,000 jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa, cuando llegan al mercado laboral encuentran que el sistema económico guatemalteco solamente produce 25,000 empleos formales por año. Nuestra economía está solamente produciendo 25,000 empleos formales. ¿Y cuántos jóvenes dijimos que se integraban aproximadamente a la economía? 200,000. ¿Qué pasa con los otros 175,000 que no logran acceder a estos empleos formales nuevos cada año? Ahí es en donde empezamos a encontrar los ninis, los que no estudian, no trabajan. Ahí encontramos muchos jóvenes que se van hacia la economía criminal. Los sicarios, por ejemplo. El sicariato en Guatemala está empezando a cobrar la niñez, digamos, la inocencia de la niñez y la juventud guatemalteca. Ahora el sicario guatemalteco oscila entre los 9 y los 17 años. Han visto ustedes que la mayor cantidad de capturas de sicarios tienden a ser menores de edad y son inimputables ante la ley, es decir, no se les puede aplicar las sanciones de la ley. Mucho de eso nos remite a que los jóvenes no están teniendo oportunidades de empleo. Fíjense ustedes, de los 200,000, solamente el 14% tienen acceso a un empleo formal. Empleo formal implica tener todas sus prestaciones, tener todas las condiciones laborales, tener toda la asistencia del empleador. Ahora la tendencia precisamente es a que ya no hay trabajos en relación de dependencia. Ahora por lo regular lo primero que le piden a uno es factura y ya no hay, digamos, esa posibilidad de tener todas las prestaciones que sí refleja o que sí ofrece un trabajo formal. Pero entonces los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral guatemalteco, solamente el 14% puede encontrar un nicho laboral de estos 25,000 empleos que se crean anualmente. En datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, que es predominantemente un centro de investigaciones económicas desde los intereses empresariales, ellos mismos reconocen que el 74.5% de la población económicamente activa se encuentra en economía informal, en actividades económicas de subsistencia y de autoempleo, cosa que tampoco, como decía hace un momento, garantiza la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Y aquí yo voy a cerrar esta parte económica haciendo una aseveración importantísima. Esto es como determinante. Necesitamos un desarrollo económico incluyente, pero además con enfoque rural, y que se pueda incorporar a la economía global. O sea, fíjense, estoy siendo muy estricto y tal vez muy exigente, pero ese es el enfoque que debe tener nuestra economía para poder salir de este atolladero en el que estamos. Un desarrollo económico, primero, que permita que la riqueza que se produce se distribuya, que no se concentre solo en los mismos de siempre. Segundo, que atienda las necesidades de la población que vive en lo rural, porque es ahí donde está la pobreza, es ahí donde están los principales déficits sociales a todo nivel. Porque si seguimos desarrollando la capital, no logramos nada. La ciudad capital es una de las ciudades más modernas de América Latina.
Cuando uno compara, por ejemplo, con todas las capitales de Centroamérica, espero que no haya ningún hermano centroamericano acá, y si no me van a disculpar, pero cuando uno tiene la posibilidad de entrar en esas comparaciones, se encuentra que la ciudad capital, en comparación con Managua, por ejemplo, o con mismo Tegucigalpa, estamos en una ciudad, aquí tenemos acceso a cualquier servicio de primer mundo, y nos movemos entre una ciudad cosmopolita que va desde lo, digamos, colonial muy cerca con Antigua Guatemala o el centro histórico, a la ciudad más moderna de la zona 9, zona 10, y si subimos a Cayalaya es otro mundo. Eso no se encuentra en el resto de Centroamérica. Pero si seguimos desarrollando la ciudad, estamos desatendiendo a la gran masa, digamos, de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que están en pobreza en el interior. Por eso es tan importante el desarrollo rural. Y finalmente, no nos podemos quedar aislados. Hablábamos al inicio de relaciones del Estado guatemalteco con 146 países, 146 estados. Fíjense ustedes, precisamente porque en un ambiente global, en un momento de la historia en donde las relaciones globales son las que marcan el desarrollo de los países, tenemos obligadamente que tener la visión de incorporarnos a la globalidad, pero incorporarnos positivamente. No incorporarnos en relaciones que sean, en lugar de beneficiosas, perjudiciales para el país y su población. Uy, acá, esto, ahí está. Bueno, entonces, salimos de lo económico y voy a cerrar este recorrido con algunos elementos y algunas variables sociales, que esto ya nos remite a servicios públicos y servicios que podrían convertirse en la salida de las problemáticas de país. No podemos tener desarrollo sin educación y sin salud. No se puede hablar de desarrollo sin esas dos variables. Cuando habemos educación, encontramos que en promedio la escolaridad de las y los guatemaltecos es de 5.5 años de escolaridad. Ese es el promedio nacional. Un guatemalteco o una guatemalteca no cursa más de 5.5 años en promedio. ¿Por qué? Porque los niños en el interior entran a párvulos primero y se retiran. Ya no terminan la primaria siquiera. Sin embargo, los índices de analfabetismo han ido descendiendo, porque ya cursaron párvulos de primero. Entonces, cuando ganan primero ya no son analfabetas. Claro, ahí tenemos que los indicadores bajan, pero eso no se refleja en el conocimiento de la sociedad, en las capacidades de la sociedad. Cuando nos vamos a la provincia, a lo rural, encontramos que en promedio son 3.8 años de escolaridad. Oh, esto está jugándome aquí una mala. Ahí está. Quiere decir entonces que los niños en lo rural solamente llegan a estudiar hasta tercero primaria o segundo primaria si hicieron párvulos. ¿Qué puede producir una persona con conocimientos de tercero primaria? ¿Será que puede producir chips? ¿O maquilar chips como Costa Rica? ¿Será que podemos producir, qué sé yo, conocimientos de nanotecnología? Hacia eso va el mundo. Ahorita el mundo ya está empezando a producir con conocimientos nanotecnológicos. Y ya robots microscópicos son los que producen, ya no los seres humanos. Las enfermedades mismas están siendo tratadas con nanotecnología. Estamos en condiciones con una escolaridad de esa naturaleza para poder entrar a competir al mundo. Y aquí viene el otro tema de educación superior, que este es el gran reto. ¿Cuánta de la población nacional realmente tiene la oportunidad de llegar a la universidad, a educación superior? Fíjense ustedes, al 2013, la matrícula nacional de estudiantes de educación superior era de 309,000 estudiantes universitarios. De 16 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, 309,000 con acceso a educación superior. Prácticamente nada. Con niveles de educación y de producción de conocimiento muy bajos, con una oferta educativa de 15 universidades. Y de esas 15 universidades,
Solo la universidad estatal cubriendo el 58% de la matrícula nacional. Es decir, de los 309,000, 175,000 estaban matriculados en la San Carlos. Claro, eso lleva a que en un salón, para una clase, hayan 250 personas y un catedrático. ¿Puede esa persona atender las dudas de un tercio de su salón? 250 jóvenes, unos sentados hasta en la tarima, y el docente tratando de gritar para que lo escuche el último del salón. Claro, si eso se quita, si eso no se puede, muchos de esos estudiantes, de esos 175,000, se quedarían sin educación superior, porque no tienen los ingresos necesarios para poder cubrir la matrícula de una privada que oscila entre los 4 y los 5,000 o 6,000 quetzales mensuales. Mientras que allá pagan 5 quetzales al mes. ¿Ya no? Ya es un poquito más, son como 9 ahorita, tiene razón. Tiene razón el ingeniero, ya subió. Pero, digamos, ¿qué le podemos pedir al país con una inversión en educación como esta? ¿Dónde está la producción de conocimiento? ¿Dónde está el desarrollo de métodos productivos? ¿Dónde está el tema de innovación científico-tecnológica? Es realmente difícil, digamos, con una educación como esta. Y este es otro de los indicadores realmente que también afectan la dignidad del país. ¿Qué estamos haciendo con nuestros adultos mayores? ¿Dónde están nuestros adultos mayores? Al final ese es uno de los grandes retos. El índice global de envejecimiento medido por una organización internacional en el 2013 determinó que Guatemala está en el puesto 75 de 91 países evaluados. Y las condiciones de los adultos mayores en Guatemala son de poca atención y olvido. Esa es la conclusión a la que llega el estudio. En Guatemala, las personas de la tercera edad son olvidadas o tienen poca o ninguna atención a sus necesidades específicas. Entonces, ni estamos cubriendo las necesidades de los niños, porque los niños se nos están muriendo antes de los 5 años, ni estamos atendiendo las necesidades de estas personas que tienen dignidad. Tanta dignidad tiene el niño que muere por algún problema gastrointestinal, como el adulto mayor que dio toda su vida productiva para el crecimiento del país. Pero como sociedad estamos dejando en el olvido precisamente a los dos sectores sociales más vulnerables. Y aquí me remito a lo que nos planteaba el ingeniero. El ingeniero hace un momento nos hacía reflexionar sobre cómo cíclicamente las capacidades productivas y de infraestructura del Estado guatemalteco enfrentan graves problemas medioambientales. Eso es producto de esta gráfica. Esta es una gráfica que nos muestra la dinámica de la cobertura forestal de la República de Guatemala entre el 2009 y el 2010. Perdón. Oh, ahí está. Entre el 2009 y el 2010. Fíjense ustedes, esta de acá era la cobertura boscosa del Estado de Guatemala en 1960. Miren cómo hemos ido prácticamente deforestando todo el sur del Petén, que es en donde está la palma africana y el narco ganado. Cómo deforestamos todo el norte del país, en todo el territorio, en toda la extensión del norte. Miren ahora cómo se mira la cobertura boscosa y cómo era hace 40, 50 años. Y prácticamente deforestamos todo el centro occidente del país. Ahora está prácticamente talado. ¿Por qué les traigo esta gráfica? Porque según el Ministerio de Agricultura, el 67% de los suelos del país son de vocación forestal. O sea, nuestros suelos son para producir árboles, para producir bosques. Pero hemos talado el bosque para producir alimento, para producir caña de azúcar, para producir palma africana, para hacer leña, para exportar las maderas preciosas del Petén. Toda la biodiversidad de bosque en esta área de acá es madera carísima, digamos, madera exquisita. Mucha de esa madera que se corta pasa de contrabando a México. Y esa madera al final
ni nos queda a nosotros para beneficio nacional, ni disfrutamos los beneficios de exportar esa madera porque la pasan de contrabando. Y al final lo que hemos hecho es deforestar. ¿Recuerdan aquí ustedes el incendio famoso del Petén del año 97, 98? Que prácticamente la columna de humo llegó hasta acá a la ciudad capital. Bueno, eso fue un desastre natural en Guatemala. ¿Por qué? Perdimos la cobertura boscosa. Y entonces alguien me va a decir, pero son palos, son árboles ahí, eso ni quita ni pone. Cuando eliminamos la cobertura boscosa, eliminamos las barreras naturales. Antes, lo decía el señor embajador, y yo me acuerdo y lo he vivido. Antes los temporales eran de 5 o 6 días. ¿Y qué pasaba? Nada. Ahora cae una lloviznita 3 días seguidos y este país entra en catástrofe nacional. Eso lo decía el señor embajador, es que eliminamos las barreras naturales. Y al eliminar las barreras naturales en laderas y cerros, ¿qué hicimos? Al talar volamos el cemento de los suelos, que son las raíces de los árboles. La raíz de los árboles sirve precisamente para compactar el suelo, que es la materia para la producción, digamos, agrícola. Y entonces, con una lloviznita que ahora que tenemos por todos lados, aludes. Aludes que han llegado inclusive a desaparecer aldeas completas. ¿Recuerdan Chicamán ustedes en Quiché? Desapareció la aldea completa. Y ahora en cualquier lado, con una pequeña llovizna, hay aludes, hasta, como vamos a ver en un momento, en Carretera El Salvador el año pasado. ¿Se acuerdan ese famoso alud que le echaban la culpa a la dueña de una casa que estaba en la ladera superior? Pero es que lo que hemos hecho es hacernos altamente vulnerables, porque además el material del suelo, el material más rico en micronutrientes del suelo, con cada lluvia se lava. ¿Y a dónde va a parar? A la costa sur. Por eso ustedes tienen que los mejores suelos para producir en el país están en la costa sur, porque tienen todo el material orgánico e inorgánico que es lavado de las laderas hacia la parte baja del territorio nacional. Y todo producto de un proceso de explotación irracional del recurso bosque. Y esto nos ha llevado a este punto, a la vulnerabilidad ambiental. El ingeniero otra vez nos hacía reflexionar, cada año hay que estar reconstruyendo puentes. Eso va asociado a un tema de corrupción también, porque ustedes, el año pasado yo recuerdo un debate que se ve en los medios y ponían en contraposición el famoso puente de los esclavos, que tiene más de 100 años, y los puentes que han construido en los últimos 15, 20 años. Y hacían esa reflexión, ¿por qué aquel ha aguantado y por qué estos no? Porque antes había más compromiso con el país y las cosas que se hacían respondían a todos los parámetros más altos de construcción. Ahora le meten hierro más delgado para ahorrarse un poco de dinero, le echan menos cemento a la mezcla para ahorrarse dinero, ya no hacen, digamos, las fundiciones con todos los requerimientos de antes. Si es cemento prefabricado, creo que le echan agua al cemento para que abunde, en fin. Y eso hace que anualmente tengamos pérdidas en infraestructura vial, en capacidades productivas, en vidas humanas. Este temporal que tenemos ya cobró por lo menos la vida de, creo que ya llegamos a las 11 personas muertas y casi 100,000 albergados. Y eso pasa cada año. Cada año volvemos a escuchar la misma cosa. Las condiciones de vida realmente se afectan con toda esta incapacidad social, porque no es solo del Estado, es una incapacidad social de prevenir, una cultura de prevención, de evitar que este tipo de hechos nos lleve. Este fue el derrumbe de ahí creo que es la siguiente, de Carretera El Salvador, o este tipo de escenas que a veces hasta nos ha tocado vivirlas a nosotros, o muy cercanamente. Pero aún no hemos desarrollado la capacidad de poder prevenir, de poder anticiparnos. Cuando empezó este temporal,
¿Cuál era la crítica? Solamente el 0.40 del presupuesto de este año destinado a mitigación de desastres y a prevención de desastres. La CONRED tenía el 0.40 de los casi 68 millardos de quetzales. Y hasta hace 15 días las bodegas de la CONRED vacías. Hasta hace 2 días el presidente buscando la transferencia de 6 millones de quetzales para comprar alimentos para los albergados. ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? Es que esto no es solamente de este año. Ya nos hacía referencia a un recorrido del ingeniero. Ágata, Mitch, E12, Pacaya, Están. O sea, no es que no nos haya pasado en el pasado reciente, es casi que anual. Pero ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no llegamos a tener esa visión de anticipación a esa problemática? Y esto nos viene a afectar en otro tipo de factores como este. Según el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, el 80% de la red vial está en mal o regular estado. Un recorrido, miren, este dato es fundamental, un recorrido de transporte pesado que atraviese el país de frontera sur a sur debiera hacerse aproximadamente en 3 horas. De la frontera de México a El Salvador, por ejemplo, 3 horas. Ahora se hacen 6 horas por las condiciones más los túmulos. ¿Por qué se aprueba esa ley de túmulos? Porque los túmulos están reduciendo la competitividad del transporte pesado en Guatemala. A eso iba. Crearon la ley de túmulos y ahora el ministerio está pidiendo 40 millones de quetzales para quitar los túmulos. Fíjense ustedes. Pero ahora tienen ahí una ampliación, pero no la van a usar para eso, sino para construir otra parte, otros carriles. Fíjense, y todo esto lo que hace es que nos quita la competitividad. Por eso tiene lógica lo del canal seco, sí, pero nos van a dejar endeudados por 50 años, ¿qué va a pasar ahí? Ahora 3 países están peleando el canal seco. Guatemala, ya descartado casi, Honduras y Nicaragua. Quien ponga la primera piedra y los 100 primeros millones de dólares para su construcción, aquí eran 10,000. El tema ¿es necesario ese canal? Sí, porque hay que competir con Panamá. En 25 años Panamá va a estar prácticamente obsoleto, el canal de Panamá va a ser obsoleto. El comercio mundial al ritmo que ha venido creciendo va a quintuplicar la demanda que hay del canal de Panamá en este momento. Entonces la gran visión del canal seco es necesaria, porque Centroamérica se va a convertir en el lugar de paso para el comercio mundial. Por eso la visión económica de los megaproyectos para Guatemala es convertir a Guatemala en un centro logístico. Garantizar convertirnos en un centro logístico de competitividad mundial. Puertos, el canal seco, aeropuertos. Pero esa visión se ha venido derrumbando, como plantea el ingeniero, porque otra vez ese tema nos puso en confrontación a toda Centroamérica. Otro tema más para pelearnos. Nos hemos venido peleando desde la República Federal y ahora el tema del canal seco nos puso en confrontación a Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y con señalamientos serios. Ustedes pudieron asistir a ese debate recientemente, hace 3-4 meses. Pero es porque necesitamos un centro logístico de talla mundial para el comercio de los próximos 50 años. Quien logre eso va a lograr impulsar su economía de manera, digamos, astronómica. Creo que a Guatemala se le fue la oportunidad de ser ese centro logístico para la región. Y bueno, ahora la gran pregunta que les hago. Ya terminamos de ver la película de la realidad social de nuestro país. ¿Qué tenemos para responder a esa realidad? ¿Con qué contamos? ¿A quién le toca responder a esa realidad? ¿Quién puede guiar los destinos de este país para resolver esa realidad, para cambiar esa realidad? Bueno, yo
Cristian Castillo, soy muy institucionalista. Yo pienso que el Estado tiene una gran responsabilidad. Debe ser aliado del desarrollo, no quedarse como el único motor de desarrollo, ser un aliado del desarrollo. Pero ahora echémosle un vistazo a qué tenemos como Estado. Ahora demos un repaso rápido de qué tenemos para responder desde la institucionalidad pública a los problemas sociales. Y voy a empezar por el organismo que les mencioné hace unos momentos, que es el organismo que a mí me produce y me provoca más dolores de cabeza por mi trabajo de análisis político, el Congreso de la República. ¿Qué tenemos en el Congreso de la República en los últimos 10 años? Una parálisis institucional. Esta legislatura en particular llegó durante todo el año pasado a quedarse paralizada completamente. El año pasado no hicieron nada. Las interpelaciones y la presidencia de Pedro Madi, lo más nefasto que ha sucedido en los últimos 28 años en la democracia guatemalteca. Un poder de Estado detenido. Llegaban al Congreso a ver sus teléfonos, a ver si iba a haber sesión plenaria, empezaban con 2-3 horas de retraso, y cuando por fin integraban el quórum, hacían una pregunta a la interpelación, se rompía el quórum y todo el mundo se iba contento. La interpelación del ministro Batzin duró 1 año 4 meses y no sirvió para absolutamente nada. Ni siquiera llegaron a pedir el voto de desconfianza para el ministro. Lo tuvieron ahí 1 año 4 meses sentado y que le vaya bien, no se preocupe, no pasó nada en el ministerio, que le vaya bien. 1 año 4 meses perdidos en la interpelación, porque no fructiferó en lo que debía, que era la fiscalización. Ahí hay una ausencia total de negociación y consensos en los términos políticos bien planteados, digamos. Una negociación es, lleguemos a acuerdos. Ganan ustedes, gano yo, gana el país. No, ahí hay transacciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el precio de ustedes? Yo como ejecutivo quiero mi agenda. ¿Cuánto me cuesta eso? Y así lo vimos con las votaciones para préstamos, lo hemos visto en las votaciones para ampliar el presupuesto, lo hemos visto para los nombramientos. Es decir, no hay negociación en el sentido político, sino hay transacción en el sentido económico. Y realmente la dinámica legislativa de esta 7ª legislatura, la más perversa que hemos podido conocer. Hemos tenido que hay órdenes expresas de no asistir ni a citaciones ni a interpelaciones. Pero si eso lo manda la Constitución. Sí, pero es que hay un abuso de algunas bancadas de citar a ministros o de interpelar a ministros. Ahorita vamos por la 2ª interpelación de 7 que ha pedido el partido líder. Se le va a acabar la legislatura y no va a terminar de interpelar. Al ritmo que vamos, recién estamos en la 2ª interpelación de 7 y después vienen interpelaciones pedidas por todos y por Creo. Ya hay interpelaciones para el resto de lo que queda hasta las próximas elecciones. El tema del transfugismo, más del 75% de los diputados se ha cambiado por lo menos una vez de bancada. Por favor, eso es... Hay diputados que han cambiado 5 veces de bancada. Ya eso es irracional. El diputado más joven, Jean Manuel Giordano, que entró con bombos y platillos porque llegó a ser diputado a los 19 años, se ha cambiado 5 veces de partido. Y ha tenido 4 de los escándalos más serios junto con la diputada Leslie Bueso, que fue capturada en Honduras con armas ilegales. Bueno, pues el diputado fue agarrado en escándalo público en Chiquimula. Le sorprendieron haciendo negocios privados de la familia con fondos del Congreso. Es decir, ya llegamos a un nivel en el Congreso de la República a tener lo que les comentaba. En el Congreso de la República todo literalmente se compra y se vende. Ahí todo tiene un precio. Si usted quiere una ley, se la hacen a la justa medida, y si no, veamos la ley esta el decreto de reconciliación nacional. O sea que el Congreso nos estaba mandando a que nos reconciliemos nacionalmente y nos olvidemos del conflicto armado interno y que entonces se desconozca el genocidio en Guatemala. El Congreso hace leyes a la medida de intereses empresariales. La famosa ley de telecomunicaciones
Ellos mismos le han puesto el nombre de ley Tigo, porque solo esa empresa puede cumplir con lo que la ley exige. Es decir, ahí... Y la Corte de Constitucionalidad la Corte, que la vota. que la defiende. Que todos los recursos que... Defiende la ley, claro. No ha permitido que ningún amparo en contra de la ley prospere. Los diputados se pasan de una bancada a otra, así como... Y Líder ofreció tener una bancada de 50 diputados. Logró 14 diputados en las elecciones del 2011. Ya va por 46 diputados, 45 diputados. ¿De dónde salieron esos diputados? ¿Cómo se mantienen dentro de esa bancada? Y ayer y hoy votando el Patriota y el Líder de manera unificada. Se volvieron una aplanadora. Y entonces ya no existe la oposición en el Congreso. Quiero dejar muy claro, y quiero dejar muy clara mi posición. El Congreso es el principal poder de Estado de la República Guatemalteca. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de la República. Al Congreso la Constitución le atribuye las principales funciones de Estado: aprobar el presupuesto, nombrar altas autoridades del organismo judicial, fiscalizar al Ejecutivo, hacer juicios políticos contra ministros, contra el gabinete en pleno. Es decir, cuando uno mira las funciones, debiera ser el poder con más solvencia moral de la República Guatemalteca. Pero con el actual, estamos llegando a un nivel en el que ahora todo lo que no se resuelve por negociación política se judicializa. Entonces, hasta cómo funciona el Congreso lo dijo la CC. ¿Recuerdan ustedes enero del año pasado? Como no podían detener la interpelación en contra de Batzin, el Congreso le pidió una opinión a la Corte de Constitucionalidad y la Corte les dijo: bueno, miren, si logran los 105 votos, ustedes pueden detener la interpelación cada vez que quieran. Eso es inconstitucional. La Constitución dice que ningún poder del Estado puede quitarle a los diputados el derecho privilegiado de la interpelación. Pero sin embargo, ahora cada vez que quieren paran la interpelación. De hecho, ahorita estamos en una interpelación, en la interpelación de la ministra de Educación. Y está detenida y están aprobando préstamos y ampliación de presupuesto y ahora quieren aprobar la reelección presidencial. Y eso ha llevado a eso, digamos, a un rechazo y a una indignación de la ciudadanía muy grande. Al punto, que es lo más peligroso, de que la sociedad ve de manera indiferente lo que pasa en el Congreso. Ya a nadie le preocupa, ni a nadie le asombra, ni a nadie le interesa lo que en el Congreso pase. Que se tiran bolsas de agua, que se tiran los papeles, que aprueban lo que aprueban. Es decir, hay un desgaste en la percepción del Congreso de la República. Y hay una pérdida acelerada de la calidad de los productos legislativos. Ahora cualquier ley que aprueba el Congreso de la República puede ser amparable o inconstitucional. Que la Corte de Constitucionalidad apruebe los amparos, esa es otra cosa. Pero ya vieron, la reforma tributaria está detenida por 30 amparos en contra de 72 artículos. Y así podemos ir viendo cada ley que han ido aprobando, todas con serias deficiencias. Una mala calidad de la producción legislativa. Y al final todo esto ha llevado a que el Congreso de la República pierda poder. El poder que tenía el Congreso de la República en los últimos 2 gobiernos ya lo perdió. ¿A dónde iban a parar las manifestaciones, las grandes manifestaciones en los últimos 2 gobiernos? Al Congreso. Hasta aquel campamento del movimiento de pobladores, ¿recuerdan ustedes?, que se instaló enfrente del Congreso. ¿Por qué? Porque se identificaba el Congreso de la República como un poder para intermediar los intereses sociales. ¿Ahora a dónde van a parar las manifestaciones? A Casa Presidencial. El poder se desplazó. El poder se movió. Ya el Congreso ya no es visto como un intermediador político o un representante que puede resolver los problemas sociales. Ahora todas las grandes demandas van a parar a Casa Presidencial. Ese se identifica como el nuevo centro de poder. Miren, un repaso rápido por la estructura judicial. A mí cada día que pasa me preocupa más. Porque en definitiva, ¿cuál es la única posibilidad de resolución de conflictos entre 2 ciudadanos?
la aplicación de la ley. Cuando ya no hay recurso que quepa entre dos ciudadanos en conflicto por intereses diferenciados, aplicamos la ley. Vamos ante un juez y bueno, que decida. Yo le digo al compañero, esto es mío ahora. No, pero eso es mío. De aquí en adelante es mío. Y si yo tengo más fuerza que él, le voy a imponer mi voluntad. ¿Cuál es el último recurso que tiene él para recuperar su propiedad? La ley. Pero si el sistema judicial funciona con serios problemas de independencia judicial, aquí tenemos el fenómeno a la inversa de lo que pasa en el Congreso. Allá en el Congreso están judicializando la política. Y aquí en el organismo judicial están politizando la justicia. Entonces al final quien tiene recursos es el que compra la justicia. Empezando por su ley. Hace su ley a su medida. Y después pone a los jueces que le interesan, pone a los fiscales que le interesan, pone al... ¿Cómo logramos ahí una aplicación de justicia pronta y cumplida y con independencia judicial? Además, el actual periodo de gobierno en el organismo judicial ha estado plagado de escándalos de alto impacto mediático, hasta llegar a un suicidio. Y cuando pensamos rápidamente en los grandes escándalos, el juicio por genocidio, el caso Sicavisa, la extradición de Alfonso Portillo, la extradición de todos los narcotraficantes, el caso de trata de personas del hijo del exmagistrado, hasta terminar con el suicidio del exmagistrado. Y podemos ver en los últimos 2 años y medio una serie de escándalos que lo único que han hecho es debilitar la institucionalidad judicial. Además, una fragilidad en la investigación del Ministerio Público, pero es inaudito que una persona después de 3 años le digan, mire, no era usted, era alguien que se parecía. Le estoy hablando de la jovencita que después de 3 años, cuando al fin le hicieron el estudio de ADN, detectaron que no era ella la que estaba, la que estaba vinculada a un asesinato. Y si nos queremos ir a un tema más escandaloso, los hermanos Valdés Pais, por el tema de Rosenberg, estuvieron 3 años y medio, no les probaron nada y bueno, 3 años en la cárcel, perdidos, y que les vaya bien porque no encontramos prueba suficiente. La investigación criminal por los suelos. O sea, eso, además eso está llevando a otro problema, que es la saturación de procesos, que además genera la famosa presa judicial. Más del 50% de los privados de libertad no han sido oídos y vencidos en juicio. O sea que están pagando penas todavía con la presunción de inocencia. Y hay gente que ha pasado más tiempo en la cárcel que el tiempo de la pena por el delito cometido. Es que no puede ser. Al final, ellos, después de pasar años ahí metidos, cuando salen, ya no salen igual. Esas se han vuelto universidades del crimen. Por favor. Licenciado, aunado a toda esta situación que tenemos en nuestro país, ¿qué opinión le merece a usted la actuación de la CECIG en Guatemala? Otro tema, digamos, en el cual, ante esta realidad, voy a terminar este panorama y regreso a eso porque es muy importante lo que plantea la licenciada. Otro de las debilidades institucionales del organismo judicial, la debilidad presupuestal. Gastamos más en deporte que en justicia. Fíjense ustedes, revisan el situado constitucional y tiene más situado constitucional el deporte que el organismo judicial. Dígame si no es contradictorio, y eso está en la Constitución. Bueno, los escándalos mediáticos y la fragilidad institucional. Por todo ese panorama, Guatemala, como bien plantea la licenciada, invoca el principio de subsidiariedad jurídica. ¿Qué dice Guatemala cuando pide la presencia de un organismo internacional para la persecución y desarticulación de cuerpos criminales y poderes clandestinos? Miren, señores, nosotros no podemos. El Estado de Guatemala reconoce que no puede ir en contra de los intereses criminales que se expresan en el Estado. ¿Y entonces qué pide? Bueno, miren, ayúdenme, y es válido.
La cláusula de subsidiariedad es válida en las relaciones internacionales. Y entonces la comunidad internacional responde con la CICIG. Sí, pero ¿y qué tenemos como resultado de CICIG? Después de cuánto tiempo y cuántos millones invertidos de la comunidad internacional en el tema. Hay casos importantes en donde esperábamos que esa subsidiariedad diera resultado y no ha dado resultado. No ha dado los resultados esperados. Hay avances, digamos, uno de los avances que podemos, porque no se puede decir que todo es malo, ha sido algunos avances en fortalecimiento del organismo judicial y de la investigación criminal. Pero por lo que esperábamos, que era la desarticulación de los cuerpos clandestinos de aparatos, no, de los cuerpos criminales de aparatos clandestinos del Estado, en eso. Y ahí tendríamos que hablar de evasión fiscal, lo que plantea un momento. Eso es un delito mayor que nadie le quiere entrar en este país, tampoco la CICIG. Con lo del caso Rosenberg, ¿qué pasó? Al final la conclusión de CICIG fue un suicidio. Se suicidó, él mismo se mandó a suicidar. Pero ahí es donde el tema judicial lo tenemos que, como país, como sociedad, abordar con más seriedad. Mientras mantengamos a la justicia en estas condiciones, no vamos a avanzar mucho en las relaciones sociales. Y cuando llegamos al Ejecutivo, el Ejecutivo pasando por un momento complejo, digamos, con grandes retos de gobernabilidad, empezando por la puya y pasando por 1.800 puntos de conflictividad en todo el país, 1.800 puntos de conflicto en el país. Realmente estamos en un momento de mucha ingobernabilidad. De hecho, una región del país ya se declaró autonómica y creó su propio gobierno, el gobierno multinacional de la región Chug, MAM, Poptí y Ladina, Acateca y Ladina, en Huehuetenango. Ellos ya se declararon un gobierno alterno, el gobierno multinacional, y están exigiendo la libre autodeterminación y la autonomía. Si esa tendencia sigue en los próximos años, vamos a tener un estado de múltiples estados, vamos a tener que volvernos una república federal, porque los territorios están pidiendo su independencia. Y no es el primer caso. Recordemos el sexto estado. Es decir, estamos enfrentando retos que no veíamos desde hace bastantes años, pero el tema de la ingobernabilidad es uno de los grandes retos para el Ejecutivo. Les hablaba de esos 1.800 puntos de conflictividad según la Procuraduría de Derechos Humanos. El tema de la inclusión no logra, el Estado guatemalteco no logra llegar a la inclusión, y principalmente la inclusión de pueblos originarios. El rostro indígena de los estados se queda en el Ministerio de Cultura. Con eso ya se solventa y se cumple con la cuota. A los indígenas hay que darle su ministerio, el Ministerio de Cultura. Punto. Y con lo del Bactum, sus 3, 4 millones o unos milloncitos ahí para celebrar el Bactum, y se acabó la cosa. ¿Y qué pasa con la justicia con pertinencia cultural? ¿Cómo puede un juez tener la certeza de que el traductor le está diciendo lo que está efectivamente testificando el presunto, el implicado, digamos, me olvidó ahorita el término, el imputado? Es un tercero. Todavía no se quiere entrarle al tema de la educación multicultural a fondo. ¿Cómo un ladino va a darle clases a alguien que no le habla castellano y lo obliga a aprender la castilla para medio comunicarse, porque nunca llegan a comunicarse bien porque el niño nunca se resistió a la castilla? O peor aún, la inclusión cuando la mujer embarazada indígena que no habla más que su idioma materno llega al centro de salud a que un médico blanco palpe la dilatación y le hable un idioma que no es el de ella, y ella se sienta agredida en su dignidad como mujer. Entonces las mujeres no van al centro de salud, buscan la comadrona porque les hablan su idioma, porque les entiende lo que están sintiendo.
En cambio, allá en el centro de salud, además que mandan un montón de patojos de tercer, cuarto año de medicina. Entonces llega el médico, hace la palpación y después, bueno, aprendan los grados de dilatación. Y todos hablando en español. Ahí estamos frente a los retos de la inclusión del Estado. Esa es la inclusión real del Estado. Y ese tema, todavía hay un déficit muy grande. Los desafíos en la continuidad de la política exterior, y aquí me atrevo a plantear un elemento de debate del cual ustedes son los expertos, digamos, y las expertas en materia de la política exterior. En 1940, y me corregirán los señores embajadores, 47, 48, votamos por la creación del Estado israelí. Y ahora salimos votando por el reconocimiento del Estado palestino, cosa que yo creo que está bien, pero ¿dónde está la continuidad de nuestra política exterior? La despenalización de las drogas. Y por otro lado, ¿qué nos dice Estados Unidos? No, señor, despenalizar no. Sí, señor embajador. Por favor. El plan de partición del territorio. Donde se reconocía también la existencia de un Estado palestino árabe, al lado de un Estado sionista judío. Pero lo que pasa es que el movimiento se dio de tal manera que se independizó Israel con el apoyo de la entonces Unión Soviética, los Estados Unidos, porque claro, ¿sí?, los grandes capitales del mundo son capitales judíos. Aún en la Unión Soviética comunista, los judíos estaban detrás de todo aquello. Y entonces en Naciones Unidas se hizo el reconocimiento, pero el plan original que se presentó y que fue lo aprobado por las Naciones Unidas fue un plan de partición, una coexistencia pacífica de ambos estados. De ambos estados. Claro. Muchas gracias por no sé qué es la explicación que da la Cancillería, pero de acuerdo como yo lo veo, la actuación del gobierno ha sido una actuación lógica que va en ¿cómo se llama?, en relación a lo que se propuso en el año 47, que fue lo que aprobamos en Naciones Unidas, y que Guatemala, se habla mucho del voto de Guatemala. Lo que pasa es que el embajador García Granados ocupaba la presidencia de la cuarta comisión, que era la Comisión de los Territorios Coloniales y en Fideicomiso, que era lo que ventilaba los asuntos de Palestina. El tema, sí. Muchas gracias, señor embajador. El tema es cómo reaccionó Israel. ¿Cómo percibió ese voto Israel? Después de cuántos años de cooperación bilateral. Fíjense ustedes. O el tema de despenalización por un lado y a la par Estados Unidos diciéndole al Estado, miren señores, ese tema no. Y las deportaciones masivas, deportaciones que ya se convierten en problemas socioeconómicos. Entonces, digamos, el Ejecutivo también enfrenta una seria tensión con los otros poderes de Estado. Un presidente que se dirige hacia los diputados como esos, en términos textuales, huevones ahí no trabajan. O sea, el señor, por eso yo no voy a presentar mi informe de primero, segundo y tercer año. O cuando dice, bueno, miren, las cortes tienen en alguna medida que responder a ciertos parámetros, y hay todo un proceso como el que se dio en cuanto a la Fiscalía General y a lo que viene con el Ministerio, con la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Ha habido un choque y un recalentamiento de las instituciones del organismo judicial y el organismo ejecutivo y el legislativo. Y esto está llevando también a una cierta tensión internacional. Ustedes no me van a dejar mentir, por ejemplo, que declaraciones como cualquier extranjero que veamos en una manifestación, automáticamente van a ser deportados. O señalamientos directos contra algunos estados diciendo, ustedes son los que financian. Si pueden haber, digamos, investigaciones que lo digan, me parece que hay otros mecanismos más diplomáticos, digamos, para poder resolver esas diferencias. Pero lo que hace ese tipo de declaraciones es aumentar una tensión que se aúna a las condiciones del país. Esto en términos generales es lo que tenemos para reaccionar o responder al mapa que hemos visto con anterioridad. Y la cosa no parece mejorar. Si hoy, y se los digo con mucha claridad, si hoy el Congreso de la República aprueba la ampliación de mandato sin presentar una iniciativa de reforma constitucional, estamos frente a un golpe desde el Estado. Hay un fraude de ley claro
en donde la misma institucionalidad del Estado va a desconocer a la Carta Magna. Quienes juraron protegerla van a parar quebrándola, porque la ley, la Constitución dice claramente cómo debe reformarse y cuáles son los pasos para reformarse. No dice que no se pueda reformar, pero no hacerlo de esa forma que podría llegar a ser inclusive hasta arbitraria e irregular. Ante lo que está sucediendo, ante la realidad que estamos viviendo, lo que tenemos es esto: una serie de actores confrontados. Una serie de actores enfrentados y confrontados. Las iglesias, empezando por la católica, con comunicados de prensa muy directos y muy fuertes, diciendo: mire, señor gobierno, el tema, la problemática económica del país no se resuelve sin la reforma agraria. La Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Guatemalteca sacó por lo menos 6 comunicados el año pasado, todos muy frontales y muy directos. El liderazgo empresarial, medio liderazgo empresarial apoyando y medio liderazgo empresarial en contra. No más impuestos, no más corrupción, transparencia en la gestión pública, en el gasto público. La academia hemos estado tratando también de ver qué podemos aportar y en algunos casos hemos caído en la confrontación. El liderazgo social, la marcha campesina del primer año, ¿recuerdan ustedes la marcha masiva que vino desde Cobán? Y al año siguiente la marcha de Retaluleu hacia la capital. El movimiento maya, que logró un despunte con lo del Bactún, exigiendo más inclusión, más reconocimiento, pero poco a poco ha ido también descendiendo. El movimiento campesino con sus marchas, las organizaciones de mujeres demandando también la equidad de género, los cooperativistas, ellos un poco más así, viendo la cosa un poco más de lejos, pero también participando activamente de la dinámica social. Los medios de comunicación, podemos reconstruir la historia de este gobierno a partir de todos los escándalos mediáticos, digamos, hasta llegar al caso del periódico, que fue, digamos, la expresión más alta de la tensión entre poder público y medios de comunicación. Los movimientos de derechos humanos con todo lo del genocidio, el tema de la comunidad internacional mismo, la misma comunidad internacional, Suecia, Noruega, la misma Alemania. Bueno, les pongo el caso de la declaración de Estados Unidos con lo de Chicxoy. Realmente esto nos ha llevado a un momento en el que todos esos actores sociales están generando una tensión interna muy compleja. Y lo vemos todos los días en los medios. Todos los días en los medios hay algún escándalo, hay alguna confrontación, hay algún señalamiento que va vinculado o a la realidad de país que vimos al inicio o a la realidad institucional que hemos estado revisando hasta el momento. ¿Cuál es el reto en este momento? ¿Cómo logramos gobernanza y gobernabilidad en medio de ese escenario? Y aquí yo abro el espacio, digamos, para escucharles si hay alguna ampliación como la que hacía el señor embajador, que agradezco, o algún comentario. Por favor, señor embajador. Qué difícil realmente poder opinar ante el escenario que usted nos ha planteado. En principio, déjeme decirle que creo que hemos disfrutado y estamos disfrutando su valiosa exposición, sobre todo por la calidad académica, por sus conocimientos, fundamentalmente por el manejo pedagógico que usted bien lo sabe hacer. Eso lo valoramos, creo que todos los que estamos acá. Ante el haber desnudado la realidad de Guatemala, creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado que tragar saliva amarga. Qué difícil y qué poder hacer como guatemaltecos. El principal recurso que tiene un país son sus recursos humanos. Y nos hemos podido dar cuenta que desafortunadamente el Estado no le ha dado la importancia que merece y de alguna manera también hemos perdido todos nuestros valores.
las instituciones, los grupos sociales, las agrupaciones políticas, etcétera. Esa desvalorización llega a tal extremo que incluso yo no tuve la oportunidad el día lunes de estar en la primera conferencia, pero me enteré de la exposición académica y algunas intervenciones. Y dentro de este mismo salón, y yo no sé si me pueden desmentir algunos de ustedes, incluso llegamos a la pérdida de valores al trillar nuestro pabellón nacional, y eso es una demostración de la falta de valores y de principios, afectando por supuesto los sentimientos de 16 millones de guatemaltecos, se supone que sí son. Y entonces uno se pone a pensar, si en este salón se hace una cosa de estas, ¿qué va a pasar con el político allá que es el alcalde que solo sacó tercero de primaria? Y peor aún, si es aquel alcalde que se dedicaba a despachar en una cantina, como hay alcalde del oriente del país. Entonces, qué difícil, qué tremendo, qué triste realmente. Yo cuando me entero de este comentario me sentí indignado como guatemalteco. Y por los comentarios que yo he podido escuchar, la misma situación. Si aquí, donde se supone que somos parte de la academia, viene gente y se expresa de esa manera, o sea, ¿qué podemos esperar nosotros en el pobre campesino que no ha tenido la oportunidad? Mire, su exposición realmente muy buena, pero es tremendamente dolorosa. Yo creo que muchos de nosotros ante esta cruda realidad se nos hace nudo en la garganta de saber qué es lo que nos espera a los guatemaltecos. Cuando yo oigo en los medios de comunicación que dicen, por ejemplo, todo lo que está causando los desastres naturales, no es cierto. El desastre o los desastres sí, pero no es la naturaleza Dios nos la dio para que la disfrutamos los humanos. Quienes las hemos destruido hemos sido nosotros mismos. Y nos seguimos destruyendo unos con otros. Está además de ampliar lo que usted muy amablemente nos ha compartido. Pero esto nos debe permitir la reflexión en cada uno de nosotros. Es decir, el país no va a cambiar si no cambio yo. Partamos de esa parte. Cuando vemos a los maestros que de lunes a viernes solo van a trabajar 2 días o 3 días, cuando vemos un dirigente magisterial, y les comento esta anécdota que se las quiero compartir a ustedes. Yo tuve la oportunidad de desempeñarme como embajador en algunos países, y cuando me llamaban de Cancillería o que ya iba de regreso, el embajador viajaba en clase económica y Joviel Acevedo en clase ejecutiva. Y mientras allá el pobre maestro ni siquiera pizarrón tiene y los niños ni siquiera dónde sentarse, pero ahí está el dirigente al que siguen todos. Esta clase política, como yo lo dije el día de ayer, ¿qué esperamos en consecuencia? Pobre Guatemala, pobre todos nosotros. Y nos prestamos, porque la verdad es que todos los guatemaltecos nos prestamos a esta situación. No sabemos discernir lo bueno de lo malo. Mire, la Biblia dice que el hombre sabio se aparta del mal. Y nosotros estamos metidos en el cuento. Y cuando nos tocan las elecciones, vamos a elegir lo peor. Siempre así nos sucede. O sea, cuando uno ve en los pueblos, por ejemplo, que hay gente preparada para poder decidir los destinos locales, me refiero a nivel local, ¿qué hace la población? Elegir al peor. Entonces, mucho de lo que nos está sucediendo nos sucede precisamente por el muy bajo nivel cultural y educativo que nuestra sociedad tiene, y que nosotros como guatemaltecos tampoco damos la talla para poder responder en donde nos desempeñamos. Eso es un reto que es muy importante. Yo me quiero quedar hasta aquí. Quizás lo más importante que yo quería manifestar es, porque ya se dijo todo, esta es la realidad, este es el escenario donde vivimos, esta es la Guatemala bella que nosotros tenemos, pero que nosotros mismos la hemos afectado. Y expresar mis sentimientos de malestar acá
ante un comentario que desafortunado. Yo incluso anoche, que tuvimos una reunión de directores generales, me permití hacerlo llegar, porque realmente eso es doloroso. ¿Cómo puede cambiar un país cuando se ofende ese símbolo que está ahí? Y al ofender ese símbolo nacional que está ahí, que simboliza el patriotismo. ¿Y qué es el patriotismo? Es un sentimiento de los guatemaltecos. Entonces, desde ahí estamos muy mal. Y ojalá estas personas puedan enderezar sus caminos. Gracias, señor embajador. Por favor, ahorita le van a... Pues bueno, yo también quiero agradecer por tan excepcional presentación. Se lo comenté y lo reitero. Es algo que todo funcionario de Cancillería y todo funcionario del gobierno tiene que conocer esta realidad, porque es para lo que trabajamos, a lo que nos debemos. Vivimos prácticamente en una burbuja aquí en la capital, ¿verdad? Cuando tal vez no comprendemos la magnitud del problema que tenemos allá afuera, ¿verdad? Entonces, mientras no se hagan esos cambios, es difícil que haya un cambio sustancial para el país. Por ejemplo, no podemos hacer un cambio si la población no está educada y es fácil de manipular. Eso por un lado. Pensando en cómo poder hacer cambios, pues es difícil también cuando vemos una sociedad civil diezmada. Pues ni las mismas organizaciones de la sociedad civil es difícil que se pongan de acuerdo, ¿verdad? El tejido social está muy roto, ¿verdad? Muy corrompido. Y pensando que pueden venir cambios de ese grupo de la sociedad que pueda solicitar y pedir esos cambios, está difícil, o sea, no se vislumbra un cambio, ¿verdad? No nos organizamos, está difícil organizarse, está difícil. Y bueno, también cuando vemos casos donde existen, no hay diálogos o el gobierno, por decirlo de este modo, no acepta o no acerca esos diálogos para resolver problemas de manera conjunta. No se logran acuerdos, no se logran pactos para resolver eso. Sí se necesitan modificaciones, por ejemplo, tal vez una reforma de ley electoral y partidos políticos es sumamente necesaria por empezar, por poner algún punto sobre la mesa, un cambio que es necesario, ¿verdad?, para cambiar esa realidad del Congreso tan nefasto que tenemos. Luego, la impunidad, creo que es un cáncer grandísimo de este país. Si sigue habiendo impunidad, cualquiera va a poder seguir haciendo lo que se dé gusto con este país. O sea, va a poder manipular la justicia, tomar las decisiones que se siempre y cuando siga habiendo impunidad. Entonces creo que ese es otro gran cambio, reformar el sistema de justicia, ¿verdad? La carrera judicial, fortalecer, darle más independencia. Cuestiones, por ejemplo, como el tema de la elección del fiscal general, es una cuestión muy delicada, muy cuestionada, muy polémica, y pues eso evidencia los poderes fácticos ahí que manejan ese tipo de decisiones. Entonces, si seguimos teniendo eso, no está difícil de cambiar. Vamos a seguir así, y los que tienen el poder, o sea, que están atrás del telón, que son las personas también que no podemos visualizar, van a seguir haciendo lo que quieran con este país. Y bueno, pues gracias por tan excelente presentación. No sé si algún otro comentario. Yo quisiera de pronto encontrar el punto en común de ambas intervenciones, tanto del señor embajador como del colega Pedro. Digamos, ambos nos remiten a un tema muy personal, muy individual. Y de pronto, por cuestiones de tiempo, voy a ir cerrando con esta parte. Nos estamos moviendo hacia una sociedad en conflicto permanente. Es decir, salimos de la casa con un instinto de conservación. Es decir, uno empieza a ver lo que decían por acá en el semáforo, digamos. Para uno en el semáforo y está en las ventanillas del carro viendo si el motorista que viene ahí no para atrás del carro. Nuestra atención, la conflictividad social no es solo los que toman carreteras, no es solo los que cerraron las carreteras, genera conflicto social la colonia que decidió poner talanqueras.
Y entonces el de la colonia vecina, para poder pasarse al bulevar principal, ahora tiene que rodear la colonia completa, porque ya no puede entrar a la colonia de los del vecinos de enfrente. Y entonces llega y se alegan. Eso es conflictividad social. La conflictividad social nos lleva a que si alguien me bocina, me bajo del carro y le voy a dar un balazo. Ya hay casos concretos de eso. Y entonces la conflictividad social nos está llevando a que seamos la quinta sociedad más estresada del mundo, según el ranking de Bloomberg. Ese ustedes lo pueden encontrar en la red. Bloomberg hace un índice de estrés mundial. Y sorpresa que los guatemaltecos estamos en el 5º lugar de las sociedades más estresadas del mundo. Fíjense ustedes. Vivimos estresados por el ingreso, porque no alcanza para pagar todas las deudas. Vivimos estresados por la inseguridad, porque en cualquier momento nos victimizan. Vivimos estresados por la tensión institucional, porque da una impotencia que estos señores hagan lo que les da la gana, y uno como ciudadano individual no sabe qué hacer. ¿Y qué hago? ¿Cómo reacciono? Nos dan una impotencia porque le pegaron al niño, al hijo más chiquito, y voy a la escuela y en lugar de yo salir como agraviado, satisfecho, el otro papá me ofreció mandarme a matar. Es que realmente ya como sociedad estamos llegando a un nivel de tolerancia del estrés excesivo. Somos la 5ª sociedad más estresada. Todavía no hemos logrado reducir los homicidios y estamos en una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto ya bajó, lo reconozco, digamos, es importante reconocer los avances. Se bajó de 38.5 homicidios por cada 100,000 habitantes a 36, que es donde estamos ahorita. El parámetro mundial es de 20. En las sociedades más violentas fuera de las centroamericanas, el parámetro es de 20 asesinatos violentos por cada 100,000 habitantes. Aquí andamos entre 36 y 40. Salvador y Honduras nos superan. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Es una sociedad de sálvese quien pueda. Si uno se vuelve víctima y denuncia, si esa persona, el victimario, sale de la cárcel, en algunas zonas ya hay migración por extorsiones. Van a encontrar que la zona 6 y la zona 2 hay una cantidad de casas vacías porque las familias enteras por extorsión se han tenido que mudar y dejan abandonadas sus viviendas. O sea, estamos en una situación, tenemos una tasa de mortalidad violenta más alta que países que están en conflicto armado. Ya no es, digamos, racional. Ya, y tolerar eso aún más es todavía, nos somete a una realidad todavía más profunda. Y esto es el dato que a mí me alarma, digamos. Transparencia Internacional nos ha venido midiendo. Para el 2012 estábamos en el puesto 33, para el 2013 bajamos al puesto 36 en corrupción a nivel del mundo. Es decir, la corrupción se está comiendo la poca institucionalidad que hay. Y eso tiene que ver con lo que planteaba el señor embajador, los valores. Como sociedad tenemos no quiero ser tan duro con la sociedad guatemalteca, ahorita estamos pasando por una crisis de humanidad. Nos está tocando vivir en un momento de la historia de la humanidad, en una crisis de humanidad de valores. Ustedes miran Grecia, Turquía, España, Holanda, Brasil, Argentina, Venezuela, México, todos pasando por una crisis de rechazo al sistema democrático, de rechazo a la corrupción de las clases políticas. Miren Costa Rica. Costa Rica partió, pero partió su sistema bipartidista que tenía de los últimos 30 años. Los dos partidos tradicionales, los dos rechazados en las urnas. Uno por la corrupción del actual gobierno, el oficialismo, y el otro porque se prestó a los juegos con el oficialismo. Entonces paran eligiendo un presidente que sale de la nada. Un presidente académico que lo sacan de las aulas y lo ponen de candidato, que había estado con el partido oficial pero que no se había salido hace años. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hicieron los costarricenses? Rechazaron a su clase política. Es decir, señores, para ustedes ya no más.
Pero la raíz de los problemas pareciera que están en la base axiológica, en la estructura axiológica, en los valores. Y es que como sociedad, cuando uno piensa rápidamente en la estructura axiológica nuestra, ¿qué pasa con el niño que va a la tienda y regresa? Y le dice el papá, ¿y el vuelto? No hay vuelto. Desde ahí nos acostumbramos a justificar. Y se vuelve hasta chiste con, ¡ay, tan lindo el niño! ¡Qué bonito! O sea, ya se quedó con el vuelto. O gastó el vuelto en lo que le dio la gana. Y desde ahí empezamos a hacer flexibles nuestros valores. Y llegamos hasta puntos donde toleramos la corrupción. Miren, señores, los alcaldes en la cárcel. El alcalde de un municipio cercano diciendo, miren, yo gano lo suficientemente bien como para hacer con mi pisto lo que me dé la gana, yo le puedo dar cheques a quien yo quiera por más de 200,000 quetzales mensuales. Y la gente de su municipio, ¡bravo! ¡Viva el alcalde! Que la gente en el municipio lo quiere. ¿Qué ha hecho? Le has dado playeras, láminas, pan y circo. En resumen, digamos, a eso se resume. Y la gente lo sigue apoyando. Y este señor, a pesar de estar ahorita con 3, 4 procesos en contra de su derecho de inmunidad, de antejuicio, sí, ya de procesos de antejuicio completamente, es capaz que si logra salir bien librado por comprar la justicia, vuelve a ser candidato y vuelve a ganar. Es que, señores, estamos votando por un señor que se le comprobó o se le ha comprobado la corrupción. O el otro caso, digamos, que es todavía más preocupante. Bueno, yo voy a defender la vida de los guatemaltecos como defendí mi vida. Y sí, los maté, ¿y qué? Y a los 10 años va ante una de las estructuras jurídicas más fuertes del mundo y dice, sí, señores, yo lavé dinero. Regresa a Guatemala y les apuesto que vuelve a ser presidente del Congreso de la República. Vuelve, no, va a ser presidente de la República. Perdón, presidente del Congreso de la República. Lo que decía el señor embajador, ¿cómo nos permitimos como sociedad tolerar eso? Y más aún, celebrarlo. Es que qué buen presidente es así. Y de hecho sigue estando evaluado como el mejor presidente de la historia reciente. Así las encuestas de una encuesta que se publicó recientemente. Aparece como el presidente mejor evaluado, el mejor recordado. Pero ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo claramente, yo maté y yo robé. O sea, ese es, claro, ya cumplió sentencia, etcétera, etcétera, y ya no se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito, sí, pero ¿y dónde queda nuestra estructura axiológica? Que eso es lo que estamos debatiendo. La corrupción, digamos, el nivel de corrupción en el país está llegando a unos niveles, 1,400 granadas robadas al ejército. La institución más poderosa y más vertical y lineal, bueno, se desaparecieron 1,400 granadas. Y después aparecieron en otro departamento con señalamientos de haber ido a caer a manos de una estructura criminal. La compra de alimentos sobrevalorada. La compra de armas sobrevalorada. Sale la diputada Ninet diciendo hay 21 millones de sobrevaloración. La compra de medicamentos sobrevalorada. La compra de cartillas para el pasaporte. Hubo un momento donde no habían pasaportes. ¿Y cómo atendemos los requerimientos de nuestra población en el exterior? Salieron las denuncias de que se compró a una sola empresa alemana sobrevaloradas. Es decir, estamos pasando por un momento, insisto, no solo quiero hacer el látigo contra uno mismo y contra la sociedad nuestra, es un problema de humanidad generalizado, pero eso se está expresando acá, muy cerca de nosotros, y cómo lo estamos enfrentando, cómo lo estamos viviendo. Esto nos lleva, obviamente, a que impacte en nuestra calidad de vida. En este momento del desarrollo de las ciencias, del desarrollo de las ciencias de la salud, etcétera, nosotros tenemos una tasa de esperanza de vida al nacer de 69 años, de las más bajas del mundo. Fíjense ustedes,
todo ese panorama que vimos, ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo les impacta a ustedes como seres humanos, como personas? Reduce nuestra esperanza de vida. Si podemos evitar todas las amenazas a la seguridad que hay en el país y logramos llegar a nuestra edad adulta, la esperanza de vida se está reduciendo. Ese es el resultado. La calidad de vida en la que nos movemos ha descendido tanto que inclusive nuestra respuesta biológica a la vida está teniendo repercusiones. Bueno, con eso quisiera, de pronto creo que ir cerrando, o todavía tenemos... Esto me da la posibilidad de pasar a una parte en la que yo quisiera cerrar dejándoles un mensaje de esperanza, porque de lo contrario, lo que nos quedaría sería cerrar la tienda y buscar otro país, y no ese es el mensaje que quiero dejarles. No quiero dejarles ese mensaje. Yo quisiera de pronto cerrar esta parte con algunas reflexiones en torno a la gobernanza. La gobernanza es cómo logramos encontrar diálogos y cómo logramos llegar a acuerdos en medio de todo ese escenario. Porque eso es lo que requiere el país en este momento. El país urge de llegar a acuerdos. No podemos seguir confrontados al nivel en el que estamos confrontados en este momento. La polarización no puede seguir al nivel en el que estamos en este momento. Y entonces el gran reto que tenemos como funcionarios públicos, la gran responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos es cómo construimos gobernanza en el país. Ese es el gran reto. Y entonces yo quisiera traer a la mesa de reflexión dos conceptos de gobernanza. El primero, que nos refiere que la gobernanza es la interacción de actores estratégicos, delimitada por las reglas del juego político. Si no tenemos reglas bien establecidas y nos confrontamos directamente, estamos en una anarquía total, que es hacia donde nos estamos moviendo. Si seguimos teniendo expresiones de autonomías, como está sucediendo en Huehuetenango, vamos a parar con una anarquía nacional. Cada uno va a trincherarse en su territorio, cada uno se va a trincherar en su espacio, y ahí las leyes las imponen los que viven ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quebrando el modelo de república que tenemos en este momento definido en la Constitución. Yo reconozco, y quiero dejar también muy claro, que yo valoro, digamos, esas posiciones, porque a mí me ha tocado trabajar con ellos. ¿Y qué dicen ellos? Miren, aquí el Estado no viene. Aquí no sabemos qué es eso de la educación pública, la salud pública. Aquí el Estado nunca ha estado. Y ahora que vienen, nos vienen a dar garrotazos. Pero no puede ser tampoco. Entonces, ellos plantean su resistencia ante las imposiciones, ante el uso de la violencia de un Estado que nunca ha llegado y que ahora que llega a llevarse sus riquezas y se las lleva además por la fuerza, digamos, la Puya, Varías, San Carlos Alzatate, Santa María Xalapán, San Mateo Ixtatán. Entonces, ante esa realidad de un Estado que se posiciona, porque de un lado están las empresas, los intereses privados, y del otro lado están los intereses colectivos, comunitarios, en medio debería estar el Estado resolviendo. Esa es la labor. Vamos, para eso creamos el Estado. Miren, señores, momento, la ley dice, bueno, pero ¿qué hace el Estado? Se suma a una de las partes. Y entonces la otra parte, ¿qué hace? Enfrenta a dos grandes monstruos. Uno que llega con la fuerza pública y el otro que llega con recursos cuasi ilimitados, ¿verdad? Hay empresas que sus presupuestos de ganancias son mayores a las del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a pesar de esa tendencia a la baja del precio internacional del oro, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, señores, miren, resistamos. Y yo reconozco que a lo largo de la historia de toda la humanidad, desde el modo de producción esclavista, la resistencia social ha sido motor del desarrollo social también. Desde que existe el modelo de producción esclavista, desde ese momento,
han habido rebeliones. ¿Cómo se van resolviendo? Es lo que define el desarrollo de las sociedades. Europa, el modelo de integración europea, ¿cómo surge? De la alianza de los enemigos de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Económica del Acero y el Carbón. Los tres que habían sido los grandes enemigos de la Segunda Guerra Mundial, después se alían para la reconstrucción de Europa. ¿Cómo se resuelven esos grandes conflictos? Es lo que define el desarrollo. Entonces, en el caso del interior de la República, yo sí creo y valoro esa capacidad de resistencia, porque las comunidades están resistiendo. Pero ¿hacia dónde está evolucionando el modelo? A un quiebre del modelo republicano, y eso es preocupante. Entonces, ¿cuál es el reto que nos queda a quienes estamos dentro de la estructura del Estado? Promover gobernanza, es decir, una interacción entre actores estratégicos, pero respetando las reglas del juego político. ¿En dónde están las reglas del juego político? En la Constitución. Ahí las tenemos bien definidas. Pero si nuestro mismo Estado quiebra la Constitución, ¿qué le podemos pedir a las comunidades? Y quiero volver al punto, si hoy aprueba el Congreso la reelección, ¿con qué cara va a llegar el Estado a decirle a las comunidades, miren señores, no tengan ideas separatistas? Imagínense, o sea, realmente ese es uno de los grandes retos. Bueno, la gobernanza, y aquí les traigo otro elemento al debate, la gobernanza es la que determina la capacidad del gobierno de transformar necesidades y demandas en políticas públicas. Esto es fundamental. Cómo el gobierno está reaccionando a las demandas sociales es su capacidad de gobernanza. Y así, de establecer patrones de interacción entre actores estratégicos no sesgados hacia grupos de interés, sino con objetivos más equitativos que permitan la formulación e implementación de las políticas en el menor tiempo y esfuerzo posible. Es decir, hacer políticas eficientes, que den resultados. Entonces, la gobernanza es la capacidad del Estado de resolver conflictos a partir de políticas concretas, de políticas públicas concretas. Un gobierno que puede interpretar las demandas de su sociedad y darles respuesta, gana gobernanza. Es un gobierno que tiene la posibilidad de resolver la conflictividad social por la vía de la gobernanza, por la vía de la efectividad de sus políticas públicas. Pero ¿qué pasa? Que si gastamos y gastamos y gastamos y gastamos en política pública y no hay resultados, la gente reacciona. Y les traigo dos ejemplos. La política de seguridad en este momento. ¿Cuánto se ha invertido en los últimos 2 años y medio en seguridad? Equipos, armas, más policías, más academias de la policía. Todo en la ruta correcta. Todo en la ruta correcta. Soy el primero en reconocerlo. Hay una claridad y una visión muy bien delineada en la política de seguridad. Pero ¿y los resultados? La gente se sigue sintiendo insegura. Y entonces hay una buena ruta de política pública, pero no hay eficiencia en la política pública. Y lo más reciente, bueno, el impuesto sobre seguridad. ¿Debemos continuar en la reforma del sistema de seguridad? Totalmente de acuerdo, yo soy el primero en reconocerlo. Pero ¿cómo le puedo ir a pedir más dinero a la población para seguir invirtiendo en seguridad si los resultados... Y yo lo planteaba cuando se lanzó el debate, miren señores, si se pone el impuesto de seguridad tampoco van a haber resultados al día siguiente. Porque primero hay que crear la institucionalidad para recaudar, después empezar a recaudar y después empezar a ejecutar. Para eso se va no menos de un año entre que se apruebe el nuevo impuesto y puede llegar a tener alguna operatividad concreta. Y les pongo el otro ejemplo, hambre cero.
Hambre Cero ha tenido premios internacionales por lo bien diseñado que está, pero ¿y los resultados? Ahora mismo la CESAN nos está reconociendo que no han podido. Digamos que todo estaba proyectado, estaba programado, pero después de 2 años y medio, el choque con la realidad de la desnutrición ha sido tal que los resultados todavía no han llegado. ¿Y dónde está el indicador? ¿Por qué nos dijeron que despidieron a los 5 gobernadores la semana pasada? Además de la corrupción, que la misma vicepresidenta lo dijo meses atrás, es que no han cumplido con el Pacto Hambre Cero. No ha habido un involucramiento del representante del Ejecutivo en los departamentos para poder implementar Hambre Cero. Y les pongo el caso de mi departamento. Zacatepecas, estamos a 43 kilómetros de acá. Tenemos un nivel de desnutrición bajo, pero los últimos 5 muertos por desnutrición en menores de 10 años están en Zacatepecas. Fíjense ustedes. Y eso porque nos enteramos. Y lo que pasa en Huehuetenango, en San Marcos, en Petén mismo. Petén es, yo insisto que Petén es una región desconocida para el Estado guatemalteco. Ahí pasa de todo. Y se los digo por esta experiencia que me tocó ir a conocer los campos de Palma. 6 horas. Llegó un momento donde ya me estaba empezando a poner nervioso y decía, pero no puede ser. Y solo verde y verde y verde. Y cuando se le agotan a uno los temas de conversación y ya entonces solo se queda viendo el contexto y el contexto no cambia. Y yo dudo que algunas altas autoridades conozcan esas realidades. Es decir, sí, licenciada. Licenciado, yo quisiera hacerle una pregunta, más que una pregunta, usted que es analista, ¿qué incidencia tiene el crimen organizado, el narcotráfico, con la conflictividad social? ¿Y a qué grupos de este país le interesa que exista la conflictividad social y que se sostenga esto? Pregunta compleja, licenciada. Hay señalamientos, es que no se puede probar además. Digamos, la importancia del crimen organizado ahora es política, económica y social. Antes yo les pregunto, digamos, cuando decían narcotraficantes, ¿en qué pensábamos? En un tipo que estaba allá en Oriente, refundido en su finca, rodeado por saber cuántos guardaespaldas, pero no nos imaginábamos el rostro, nunca. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años y medio? Que el narcotraficante se vino a la ciudad. Y entonces miren ustedes la balacera de Tikal Futura. Vaya. Miren la balacera de la zona 15, en el centro médico. Y ahora se han ido incorporando a la cotidianidad. Y la gente los mira bien. A mí me llevaron unas organizaciones de jóvenes a Quiché. Íbamos a uno de los municipios y en el camino me iban mostrando ellos muy contentos. Mirá esa casa preciosa, mirá, esa casa es de tal persona. Y yo así como que, miren señores, pero ese es narcotraficante. Ah, sí, pero miras qué fiestas las que hacen ahí. Y mirá que el señor es buena gente, nos deja entrar a su casa y nos invitan a las fiestas. Caminábamos 5 kilómetros más. Mira, esa es una finca de tal otra persona. Pero también es narcotraficante. Ah, pero mira, él da trabajo. Y si alguno en la comunidad tiene problemas, va con él, le presta dinero y se lo da de regalado. ¿Qué pasó? Se cotidianizaron. Y ahora uno los mira en los grandes restaurantes, en los mejores centros comerciales. Cuando uno empieza a ver y a poner atención en algunos rasgos particulares de ellos, y empieza después a ver alrededor, empieza a ver que hay guardaespaldas por todos lados, adentro de los centros comerciales. Se cotidianizaron. Y si se cotidianizaron en nuestras relaciones sociales, igual lo han hecho en la economía y en la institucionalidad. Digamos, la misma vicepresidenta lo dijo, no lo decimos nosotros, lo dijo ella. Nosotros sabemos quiénes son los alcaldes narcotraficantes, pero no están en mi partido, pero sabemos quiénes son. Es decir, ya eso se ha convertido en algo
Usted pone el tema en un punto de los más delicados, digamos. Yo personalmente sostengo que más allá de nuestras diferencias ideológicas de izquierda y derecha, más allá de nuestras diferencias inclusive étnicas, indígenas, no indígenas, o las diferencias religiosas, todo eso es subsanable, totalmente subsanable. Pero la moral colectiva, la ética pública, lo que la destruye es precisamente el crimen organizado. Y tenemos de caso Colombia y México. Es decir, eso contribuyó a cotidianizarlos. Hay niños en Oriente que usted les pregunta qué quiere ser cuando sea grande, narco. Porque tienen buenos carros, tienen guapas mujeres, andan en fiestas. Los jóvenes de 17, 18 años que paran involucrados van a vivir, ¿qué? 5 o 6 años. Ese es el estilo de vida. Y entonces son 5 o 6 años de opulencia. Entonces usted plantea, digamos, ese es precisamente el enemigo a vencer. Porque es el que está deteriorando todo, la institucionalidad pública, la moral pública, la ética pública. Porque al final llegan a un punto de cotidianidad que a veces es difícil hasta de diferenciar. Lo que decía el ingeniero, digamos, ahora ya es válido que ellos también inviertan en política. Ahora ya no solo invierten los poderes tradicionales. Y ese ha sido uno de los temas fundamentales para la reforma política de la ley electoral. Una reforma profunda, el financiamiento privado. Porque es que ahora los partidos ya no solo los financian los capitales tradicionales, los financian los capitales emergentes, los financia el narcotráfico. Imagínense una Asamblea Nacional Constituyente convocada en este momento para reescribir la Constitución. ¿Un narcoestado? Si ellos pueden financiar partidos políticos, comprar fichas de partidos políticos, poner diputados, poner alcaldes. Usted pone precisamente el punto más delicado, digamos, del reto que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque con ellos sí no podemos negociar. No se puede. Sería que el Estado los legitime. Entonces, ahí tenemos un reto. Y el reto empieza inclusive por la formación de los más pequeños, que al final se han convertido en la meta de estas estructuras. Cuando les hablaba de los sicarios de 9 años, ¿dónde los identifican? En las escuelas. Y ese modelo lo importamos de Colombia. En Barrio Negro, que es un barrio muy grande en Medellín, que construyó Pablo Escobar, las familias le entregaban a sus hijos a los 7, 8 años para que fueran entrenados para su guardia personal. Por eso el Estado colombiano nunca lo logró hasta el último momento, pues, pero su guardia personal eran niños que además eran entrenados bajo parámetros de fe profunda. En la mano con la que tiraban se tatuaban el rosario. A mí me tocó vivir en la casa de recuperación de esos niños después de la muerte de Pablo Escobar. Y los niños relataban que la muerte era como algo tan natural. Ni modo, a los 8 o 9 años habían empezado a ser entrenados. Entonces, realmente, digamos, ese es el reto que tenemos como sociedad. En este momento, la construcción de gobernabilidad, de gobernanza, es fundamental, pero con ese sector no se puede. Ese sector, con ellos no se puede llegar a acuerdos porque no son actores, no son interlocutores legítimos. Y aquí yo quiero hacer algunas diferencias entre gobernanza y gobernabilidad, pero esto ya es más teórico. Quiero ser muy claro en que esta es una diferenciación teórica. Los académicos nos encanta andar haciendo las diferenciaciones de conceptos, porque hablamos comúnmente de gobernabilidad. Cuando hablamos a nivel de país es que el país es ingobernable. Tenemos problemas de gobernanza y que por eso quise traer al debate algunas diferencias entre ambos conceptos. Pero insisto, lo traigo a la mesa como una diferenciación eminentemente teórica. Mientras la gobernanza tiene que ver con el entramado institucional, con el tejido social, con actores estratégicos, con la relación entre esos actores y la institucionalidad, la gobernabilidad son las capacidades de la institucionalidad estatal. Es decir, ya creada la institucionalidad, ¿cuáles son las capacidades que tiene para producir esto, para crear un entramado institucional? La gobernanza es la interacción entre actores estratégicos, públicos y privados.
La gobernanza es la relación entre actores públicos y privados. ¿Cuáles son los actores estratégicos? Los que tienen capacidad de incidencia. Pueblos indígenas ahora tienen capacidad de incidencia. Si le cierran 5 carreteras al mismo día, ¿qué hace el Estado? Han ganado capacidad de incidencia. El empresariado siempre ha tenido capacidad de incidencia. Los capitales emergentes han ganado capacidad de incidencia. Se han ido convirtiendo en actores estratégicos. Entonces la gobernanza es la relación entre esos actores estratégicos. La gobernabilidad es el espacio en que se relacionan. La gobernabilidad son las capacidades institucionales dentro de las que se relacionan. ¿Hay instituciones fuertes en este momento en el país para garantizar una interacción de actores? Tenemos institucionalidad, afortunadamente, pero está muy débil. Y algunos, ¿sí? Ah, bueno, totalmente. ¿Sí? De acuerdo, totalmente de acuerdo con el señor embajador. Inclusive hay institucionalidad pública que todavía tiene niveles de credibilidad, digamos. TSE es criticado, pero algo... es que si no, no creeríamos en las elecciones y tendríamos lo de Venezuela, digamos. Medio país en las calles diciendo que hubo fraude electoral. Gracias a Dios hasta hoy no ha habido eso. No sabemos qué vaya a pasar en las próximas elecciones, pero eso nos ha garantizado no llegar hasta el punto de Estado fallido, de acuerdo, digamos. Hay una institucionalidad débil, pero que todavía logra sostener el debate entre actores estratégicos. La gobernanza es el juego de esos actores estratégicos. Las interacciones y los juegos y las formas de acuerdos a las que llevan los actores estratégicos. La gobernabilidad son las capacidades conferidas al sistema para autorreforzarse o para debilitarse. Pero la gobernabilidad es más lo relacionado con la institucionalidad y la gobernanza con los actores y sus relaciones. La gobernanza es una relación horizontal, construcción de acuerdos políticos. La gobernabilidad es más una relación vertical, conducción y la aplicación de decisiones políticas. La gobernabilidad, digamos, el presidente da una orden y esa orden se aplica hasta el último ejecutor en campo. Sucede eso en este momento. El mismo presidente por eso pidió la reforma constitucional el primer año. Dijo, aquí se rompió la unidad de mando. En lo local, ¿a quién le hacen caso? ¿Al diputado o al alcalde? La gente que trabaja con oficinas de gobierno le hace caso a quien lo nombra. No a lo que dice el presidente, sino a quien lo nombró, al alcalde o al diputado. Entonces, ahí vemos precisamente que esa relación vertical se ha ido debilitando y en algunos casos se ha ido quebrando. La gobernanza son un conjunto de dispositivos de negociación para la construcción de normas públicas. La gobernabilidad es un dispositivo de control de autoridad pública. Y ahí tiene razón el ministro cuando afirma, digamos, de gobernación, cuando dice, miren señores, a mí me llega en el último momento. A mí me llega el juez y me dice, mire señor, usted tiene que actuar con la fuerza pública. Porque es que si no actúa, ojalá se sigan todos los procesos del debido proceso, digamos, valga la redundancia. Pero si al final de la cadena del debido proceso no actúa la fuerza pública, caemos en anarquía. Ahí también, digamos, los justos equilibrios son un gran reto, digamos, que el Estado no abuse de su fuerza pública, pero que al mismo tiempo se respete la autoridad pública, porque al final para eso creamos el Estado, ¿no? Si no viviríamos en un estado de anarquía. Y finalmente, digamos, la gobernanza es una variable independiente y la gobernabilidad una variable dependiente. Esto es muy importante, sí, ingeniero. Totalmente, digamos. La libertad se mueve dentro de unos marcos regulados de leyes construidas de manera colectiva y a la cual nos adscribimos de manera voluntaria.
Al decir que la gobernanza es la variable independiente, y con esto quiero concluir porque es muy importante este punto, la gobernanza es la que le da vida a la ley. La fuente de la ley es el derecho. Y aquí los abogados me corregirán. La fuente de la ley es el derecho. La fuente del derecho es la costumbre. Entonces, los acuerdos tácitos a la que llegan los políticos es fuente de ley. Por eso en el Congreso de la República hay representantes y no eruditos judiciales, o sea, no hay filósofos del derecho. En el Congreso de la República hay representantes políticos de la voluntad ciudadana y ellos son los que legislan. No hay ahí doctores en Derecho y en Filosofía del Derecho, o expertos en Derecho Romano, o especialistas en Derechos Humanos y Derecho Occidental. Ahí hay representantes políticos. ¿Quiénes crean la norma? La interactuación de los actores estratégicos, que supuestamente están representados en el Congreso. Una vez que existe la norma, ¿a quién se la pasan? Ahí sí ya se la pasan a los expertos en derecho, que interpretan y aplican la norma. Pero fíjense ustedes, entonces la supremacía de la norma no es tal. ¿Quién está por encima de la norma? Los políticos. Son ellos quienes la crean, la modifican, la amplían o la dejan en desuso. Al sistema judicial que está abajo de ellos les toca aplicar la norma que ellos crean. Entonces la gobernabilidad se convierte en una variable dependiente. Depende de los acuerdos a los que llegan las clases políticas, los representantes políticos. ¿En dónde está la esperanza de este país? En construir acuerdos que nos saquen a flote a todo el país. Yo les agradezco muchísimo su atención. Yo sé que es cansada las jornadas así de 3-4 horas continuas, pero agradezco mucho su atención. Estoy para servirles. Un poco compartimos estos análisis siempre los miércoles en Canal Antiguo a las 10 de la noche. No es por hacer propaganda, pero digamos, ahí tratamos de hacer esto de manera más masiva, digamos, para llegar a la mayor cantidad de mentes en este país, a sembrar una semilla de cambio. Muchísimas gracias.